Lo que vamos a ver hoy es función diastólica y su utilidad en el winning, ¿sí? Pero el winning en realidad saben ustedes mucho más que yo, ¿sí? Que son los que están trabajando con los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que podemos, digamos, aportar desde la ecocardiografía en el winning? Y la idea es ver que la función diastólica es compleja en algún sentido para cuantificarla. Entonces, en la clase ustedes vieron de que nosotros nos valemos de unas cuantas mediciones. Medimos el flujo de la sangre a nivel de la válvula mitral, vemos el patrón de llenado que tiene el paciente, medimos el área o el volumen de la aurícula izquierda, ¿sí? Sobre todo cuando pensamos en disfunción diastólica crónica. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene disfunción diastólica crónica habitualmente dilata la aurícula izquierda. Por supuesto que acá influye mucho el contexto clínico. Yo no voy a pensar que tiene disfunción diastólica crónica una persona o un paciente como Federico con 20 y pico de años. Seguramente su función diastólica es normal. Lo que no quiere decir que no pueda hacer insuficiencia cardíaca frente a determinadas circunstancias, ¿no? Como puede ser disfunción sistólica aguda por algún cuadro cardíaco o en la sepsis, donde también está descrito que un 50% de los pacientes hacen disfunción contráctil. Entonces, bueno, entender que el principal determinante de la función diastólica es la sístole previa. Entonces, en general se acepta el concepto de que un paciente que tiene disfunción sistólica también tiene asociado disfunción diastólica. Y por el contrario, puede haber algún paciente que tiene la función sistólica preservada, pero que tiene disfunción diastólica. ¿Correcto? Entonces, lo que vamos a ver es cuáles son las cuantificaciones de la manera más fácil posible que yo puedo hacer para valorar la función diastólica. Hola Cris, ¿cómo estás? Para eso lo que vamos a utilizar son dos modos de Doppler fundamentales. Vamos a utilizar el Doppler pulsado y el Doppler tisular. El Doppler pulsado, a diferencia del Doppler continuo, por ejemplo, es que nos permite medir la velocidad de la sangre en un lugar en particular, ¿sí? Mientras que el Doppler continuo, yo lo que puedo registrar son velocidades muy altas, pero no puedo decir exactamente en qué lugar se produce el incremento de la velocidad. Me doy una idea porque estoy viendo la imagen bidimensional, ¿sí? Pero esa sería una diferencia. Entonces, acá vamos a medir la velocidad de la sangre cuando pase por la válvula mitral, entre la aurícula y el ventrículo, y vamos a ver el perfil de velocidad. Y después vamos a usar un derivado del Doppler pulsado, que es el tisular, que es medir la velocidad a la cual se desplazan los tejidos, ya no la sangre, ¿sí? Entonces vamos a usar una escala de velocidades mucho más baja y no vamos a medir sobre lo negro, sobre la sangre, sino que vamos a medir sobre el tejido. Y en particular vamos a medir sobre el anillo mitral, porque el anillo mitral es donde nosotros registramos, de alguna manera intentamos inferir qué es lo que está pasando en el resto de las paredes y del corazón, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto. Vamos a usar, como siempre, el transductor. Acá sí vamos a necesitar el transductor sectorial, sí o sí. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar activar las herramientas de ecocardiografía. Vamos a ver. Entonces, acá las vistas que nosotros vamos a usar fundamentalmente es la vista apical de 4 cámaras. Ustedes se acuerdan que la vista apical de 4 cámaras, ¿sí?, se obtiene apoyando el transductor en la región del choque de la punta, la muesca va dirigida hacia abajo y de esa manera yo obtengo una vista de 4 cámaras, ¿sí? Bueno, acá el primer indicio de que un paciente tiene disfunción diastólica o que pudiera tenerla es el tamaño de la aurícula izquierda, ¿sí? Yo puedo cuantificar la aurícula izquierda de una manera fácil, desde lo visual, a ponerle un número, ¿sí? Se puede medir el volumen y se puede medir el área. Medir el área es más fácil, aunque es un poquito menos preciso, pero se puede hacer fácil. En este equipo yo voy a una herramienta que se llama Trace y en otros equipos voy a una herramienta que se llama Area, ¿sí? Entonces le digo al equipo que voy a trazar en 4 cámaras
voy a trazar el área de la aurícula izquierda sin miedo de sobreestimarla, porque el eco en general tiende más vale a subestimarla, ¿sí? Y acá el equipo ya me está diciendo que el área de la aurícula izquierda es de 17, casi 17 centímetros cuadrados. Lo normal es hasta 20. Entonces, yo acá ya sé que tengo una aurícula izquierda de tamaño normal. En el contexto de un paciente joven, yo tengo que pensar que su función diastólica habitualmente es normal, ¿sí? Ahora, si fuera un paciente anciano con patología estructural, bueno, ahí quizás el tamaño de la aurícula pueda estar dándome la falsa impresión de que la función diastólica es normal. Habitualmente en un anciano me voy a encontrar con una aurícula izquierda levemente dilatada, es decir, entre 20 y 30 centímetros cuadrados, entre 30 y 40 hablaríamos de una dilatación moderada y más de 40 en una dilatación severa, ¿sí? Fede tiene una aurícula izquierda normal. Y lo medís en el principio de la diástole, ¿no? Claro, en el momento en que la aurícula queda lo más grande posible. Cerrada la válvula. La válvula cerrada, a punto de abrirse, cuando está bien gordita, ahí lo mido. Sin miedo de sobreestimarla, porque como les decía, el eco tiende a subestimar. Entonces, primer dato, la aurícula izquierda tiene tamaño normal. Vamos entonces ahora con alguna otra valoración. Voy a aplicar Doppler pulsado, fíjense que tiene las dos rayitas acá, y la voy a posicionar sobre los tips, o sea, sobre la puntita de la válvula mitral, ¿sí? ¿Por qué ahí? Porque ahí es donde se valora la función diastólica, no tengo que meter tanto el cajón o el box dentro de la aurícula, sino que tengo que ponerlo bien en los tips de la válvula mitral. Y ahí voy a aplicar el update. Entonces acá voy a tener dos ondas. Una que es la onda E, que es el llenado diastólico rápido. Otra que es la onda A, que es la sístole auricular. Y algo no menor que es, fíjense, en la diastasis prácticamente no hay flujo. ¿Ven que se ve negro? Porque en condiciones normales el 75% del ventrículo izquierdo se llena en la primera parte de la diástole y el 25% restante en la sístole auricular. Esto en un paciente joven. A medida que envejecemos, el llenado se hace más a expensas de la sístole auricular. ¿Correcto? Y en la diastasis, fíjese que no hay flujo porque prácticamente no hay gradiente. Entonces, esto es un patrón donde la onda E es más grande que la onda A, y esto es un patrón que en presencia de una aurícula izquierda normal, uno diría, es un llenado diastólico normal, ¿sí? Acá voy a medir la velocidad de la onda E, 64 centímetros por segundo. En general siempre es menor a 1 metro, es decir, a 100 centímetros por segundo. Y voy a medir la velocidad de la onda A, que es muy chiquita en este caso, que me da, ¿sí?, 28. Acá puede llegar a surgir la primera cuantificación, que es la relación EA, que ustedes la habrán visto en la clase, ¿sí? En este caso, la relación EA, si yo hago 65, pongámosle, sobre 26, me va a dar una relación EA de 2.5. Siempre decimos que lo normal es hasta 2, pero en las personas jóvenes tienen un patrón supranormal y pueden tener una relación EA mayor de 2 y sigue siendo normal, ¿sí? Esto es porque Federico es un deportista de alto rendimiento, ¿o no, Fede? Entonces, por eso tiene esta relación EA tan alta. No le va a durar mucho, dentro de unos años se le va a ir, ¿sí? Y va a tener un patrón como el que tenés después de los 40, 50 años, que es de retraso de la relajación, que es lo que ustedes van a ver. Van a ver una onda E más chiquita que la onda A, ¿sí? Ese patrón con la onda E más chica que la onda A se llama patrón de retraso de la relajación. No es disfunción diastólica necesariamente, pero ya implica que el ventrículo izquierdo se relaja más lentamente. Eso se da con la edad, entonces. Eso se da con la edad, ¿sí? Después de los 40, 45 años, si te haces un ecodoppler y te dicen de retraso de relajación, sos formalmente un adulto mayor, ¿sí? Tenés retraso de la relajación.
Bueno, eso que ustedes van a encontrar en el caso de relajación es lo que van a ver en la mayor parte de los pacientes ancianos, y son esos pacientes a los que hay que tener mucho cuidado cuando uno los pone en winning. ¿Por qué? Porque no sabes para qué lado se van a ir. Puede que respondan bien o puede que hagan falla diastólica, ¿sí? Después hay otros dos patrones, uno que se llama pseudo-normal, que es parecido a este, pero en realidad se llama pseudo-normal porque está escondiendo una elevación de las presiones de llenado, y ustedes se van a dar cuenta porque la onda E es muy empinada, baja muy rápido, y habitualmente la diastasis, ¿sí?, nunca está vacía, siempre tiene flujo durante la diastasis, porque significa que durante toda la diástole hay gradiente entre la aurícula y el ventrículo y está pasando sangre, ¿sí? Y el último patrón que ustedes van a encontrar es una onda E muy alta, muy empinada, que baja muy rápido, con una onda A muy chiquita que se llama restrictivo. Eso ya lo van a encontrar en un paciente con una FEI baja y con líneas B en el eco pulmonar, que no tolera el decúbito, es decir, un paciente con insuficiencia cardíaca ya manifiesta, ¿no? Lo más frecuente que encuentren es un patrón normal, un patrón de retraso de relajación, que dijimos es lo frecuente en ancianos, y que es un patrón a prestarle mucha atención. Y el patrón pseudo-normal, que es parecido a este, pero que ya lo vamos a distinguir con la ayuda del Doppler tisular. ¿Se entendió más o menos esto? Sí. Entonces, esto es flujo transmitral. Yo lo genero con Doppler pulsado, poniendo el área de interés sobre los tips de la válvula mitral, ¿sí? Si tengo estenosis mitral o insuficiencia mitral graves, este patrón de llenado puede ya no servirme, porque para que esto sea cierto, la válvula mitral no tiene que estar enferma. Si la válvula mitral está muy enferma, ya ahí la valoración de la función diastólica pierde valor. Entonces ahora vamos a la segunda medición que vamos a necesitar, que se realiza con Doppler tisular. Y se llama tisular porque voy a medir justamente la velocidad de los tejidos, y la voy a medir a nivel del anillo mitral. Lo voy a medir a nivel del anillo mitral septal y a nivel del anillo mitral lateral, ¿sí? Entonces voy a ubicar el box, el área de interés, sobre el anillo mitral septal y lateral. No lo negro, porque no voy a medir velocidad de la sangre, voy a medir velocidad del tejido. En este equipo, para activar el Doppler tisular, ustedes tienen que apretar el Doppler pulsado, como siempre, y después aplicar la letra T, ¿sí? Y la aplicación color. Esto que ustedes están viendo acá, vamos a hacerlo de nuevo, cuando ponen, por ejemplo, color y la letra T, esto es tisular color. Algunos equipos lo tienen, otros equipos no, ¿sí? Acá el equipo está midiendo las velocidades tisulares en tiempo real y me las está mostrando en un mapa. No es necesario para lo que vamos a hacer, pero si les aparece, sepan que eso es tisular color. Aplico el pulsado, apoyo sobre el anillo septal mitral, hago update, y ahora voy a tener, ¿sí?, el registro, ¿sí?, fíjense, de 3 ondas. Esas ondas, las que a mí me importan, son la onda E' y la A'. Es decir, estoy mirando en forma invertida a nivel del tejido lo que estaba pasando sobre la válvula mitral. Es la misma onda E y A, pero acá visto desde el tejido. Entonces, fíjense, voy a medir la onda E', que en condiciones normales tiene que medir más de 7 centímetros por segundo a nivel septal. Y a nivel lateral tiene que medir más de 10 centímetros por segundo. Férico tiene una onda E' septal de 13. Eso significa que su ventrículo izquierdo se relaja vigorosamente y por lo tanto para generarle falla de bomba tengo que someterlo a un estrés muy importante, porque si no su función diastólica, digamos, tiene mucha reserva. Entonces, cuando ustedes hacen esto en un paciente ventilado, por ejemplo, anciano,
se van a encontrar con que esta onda E' mide 5, mide 6, mide 8 o menos. Eso ya le está indicando que la capacidad de relajación del músculo está disminuida, está limitada, ¿sí? Y que, porque el ventrículo succiona la sangre, o sea, cuando se relaja, succiona la sangre. Esto es lo que está evaluando el Doppler tisular. Después hay otras dos ondas que no son tan importantes en este momento, que son la onda sistólica, que el valor normal es 8, acá tiene 9,10, y la onda A', que no tiene tanta trascendencia el valor de la onda A' en este momento. Sí, fíjense que interesante que la onda E' es más grande que la A', igual que lo que pasaba con el Doppler transmitral. Si Federico hubiera tenido un patrón pseudo normal, yo con el tisular me hubiera dado cuenta. ¿Por qué? Porque hubiera tenido una onda E' muy chiquitita, más pequeña que la onda A'. Cuando ustedes ven esto en Doppler tisular, es decir, una onda E' grande con una onda A' chiquitita, sepan que ese paciente tiene una buena reserva diastólica, ¿sí? Y que probablemente, si fracasa el Winning, no va a ser por disfunción diastólica o edema pulmonar inducido por el Winning. Posiblemente pueda tener otro mecanismo, en líneas generales. Por el contrario, si la onda E' ya es muy chiquita, uno puede pensar, ojo, este paciente tiene una reserva diastólica limitada y en una de esas es un paciente que tengo que tomar alguna conducta. En algunos centros se utilizan diuréticos, vasodilatadores para bajar la poscarga y ayudarlo al paciente que tolere y mejore el Winning, pero eso ustedes saben, por supuesto, más que yo, cómo manejarlo al paciente. ¿De acuerdo? Hay algunos trabajos que han demostrado que yo puedo medir la relación entre la onda E. ¿Se acuerdan que medía 65? La onda E transmitral. Sí. Bueno, yo puedo hacer 65 y puedo dividirlo sobre los 13.5 o 13 de la onda E', y esto me va a dar una relación. Esta relación E' es muy importante porque me permite definir en forma no invasiva la presión de llenado del ventrículo izquierdo. El valor normal es menor de 8. Si tiene menos de 8, yo estoy 100% seguro que las presiones de llenado del ventrículo izquierdo son normales. Si tienen más de 15, estoy seguro de que están aumentadas. Y si tiene entre 8 y 15 es una zona gris donde es más difícil estar seguro. Yo hoy puedo decir, estoy convencido, totalmente seguro, que la presión de llenado del ventrículo izquierdo de Federico es normal, porque su relación E' es de 5. ¿Se entiende esto? Bien, yo puedo poner a un paciente en tubo en T, medir la relación E' en el momento 0 de la prueba de ventilación espontánea y medirla a los 10 minutos. Si esa relación E' arranca, supónganse, en 10 y sube y pasa a los 14, 15, eso significa que ese paciente, a los 10 minutos, tiene altas chances de tener fracaso en el Winning por disfunción diastólica. Si por el contrario, estando en tubo en T, esta relación E' se mantiene estable, tengo altas chances de pensar que ese paciente va a tolerar, ¿sí?, la prueba de ventilación espontánea. La relación existe entre la E y la E'. Exactamente. La hice entre la E transmitral y la E tisular. ¿Sí? Normal 8 era. Lo normal es 8. Si vos te das menos de 8, olvídate. Ese paciente tiene una presión de llenado del ventrículo izquierdo totalmente normal. Si tiene más de 15, seguro que está alta. Y entre 8 y 15, que va a pasar muchas veces, es una zona en gris. Y en cuando vos estás haciendo una prueba de tubo en T, por ejemplo, tuviste una relación de 3-4, ¿hay un porcentaje de aumento que te pueda predecir el fracaso también a los 10 minutos? Ponerle de 13 fue a 8, pero todavía está en lo normal, o a 9. Los trabajos lo que dicen es que que no pase de 14, claro, o que tenga un comportamiento lo más plano posible. Esto nosotros lo trabajamos mucho en el ejercicio, ¿sí?, en los pacientes que se van a hacer estudio con ejercicio. Medimos lo mismo, porque en el ejercicio vos lo medís en el reposo, lo medís en bajo esfuerzo o baja carga y después en el pico de ejercicio. Cuando Fede haga ejercicio, esta onda E' va a aumentar, pero también va a aumentar la onda transmitral. Entonces la relación permanece estable.
Si su corazón disfunciona, la relación se va a desequilibrar. Va a aumentar la onda E, pero no va a aumentar la tisular. Entonces la E' sube. Y eso me indica que la causa de su falta de aire puede ser la disfunción diastólica. ¿Bien? Entonces, lo importante es el comportamiento. Arrancó en 10 y se me fue a 20. Alerta roja, ¿sí? Bandera roja. Arrancó en 10 y permanece en 10, bueno, me quedo más tranquilo, ¿sí? Una alternativa interesante que nosotros proponemos es medir la relación E' en prueba de tubo en T, pero en minuto 0, y adicionarle la elevación de miembros inferiores. Si la relación E', levantándole las piernas durante 3 minutos, se mantiene estable, es mucho mejor que si esa relación se altera inmediatamente. Porque eso significa que el paciente... Lo provocas, lo llevas, ¿sí? O le estás diciendo que la función diastólica está muy en el límite, ¿sí? Que frente al aumento de la poscarga o al aumento de la precarga súbita va a ser disfunción diastólica, va a ser insuficiencia cardíaca, ¿sí? Bien, entonces vamos a medir ahora. Vamos de nuevo, 4 cámaras, ¿sí? Aplicamos pulsado, aplicamos la letra T, el color. En otros equipos es mucho más fácil, ¿eh? Acá hay una combinación de teclas. Fíjense, lo estoy poniendo a nivel lateral, estoy aplicando y acá de nuevo. Siempre la onda E' del lado lateral es más alta que del lado septal. Lo normal es 7 de este lado y 10 del lado lateral. Vamos a medir y la onda E' de Fede me da 19. Tiene máquina de sobra, Fede, ¿sí? Le sobra máquina. Su función diastólica, aún en reposo, ya me está diciendo que tiene reserva diastólica excelente. Pero la mayor parte de los pacientes, en una de esas que a ustedes les puede tocar tratar, son pacientes ancianos. Ahí no van a encontrar nunca esta onda E', van a encontrar onda E' bajita, ¿sí? Esto ya, con este solo dato, uno ya puede tener una idea de cómo está succionando el ventrículo izquierdo, cómo se está relajando. Acuérdense, medir la onda E', valor normal 10 a nivel lateral, medir la onda E' a nivel septal, valor normal 7. Y la relación E' entre el Doppler pulsado a nivel mitral y la onda E' a nivel tisular, lo normal menos de 8, lo patológico seguro más de 15, y entre 8 y 15 es una zona gris. ¿De acuerdo? Entonces, con Fede tenemos conformado acá la valoración de la función diastólica. Ya sabemos que la aurícula izquierda es chiquita, que el flujo transmitral es normal, de hecho tiene un patrón juvenil supranormal, con la relación EA mayor de 2, y las velocidades tisulares que están totalmente normales, ¿sí? Su corazón es estructuralmente normal, tiene buena función sistólica, no hay patologías valvulares, y el ventrículo derecho, que lo habíamos medido la semana pasada, con modo M, dijimos que tiene una función sistólica también normal, porque medimos la expulsión del plano del anillo tricuspidio, y nos había dado totalmente normal, ¿se acuerdan? Lo normal es más de 16, y acá nos está dando 25, o sea, le sobra máquina de los dos lados, ¿no? Tiene un excelente ventrículo derecho, un excelente ventrículo izquierdo, y la función diastólica es totalmente normal. Bien, si se entendió, ahora esto lo van a tener que hacer ustedes y lo practicamos, ¿de acuerdo? Estas son las mediciones más importantes, claves, para valorar la función diastólica.